importantes sobre esta fuente de corriente. Aquí la carga, la load, primer punto importante. La load puede ser ya sea una resistencia, podría ser una carga capacitiva, mediante cierto arreglo podríamos lograrlo quizás, o también una carga inductiva. Estas yo las veo más viables en este caso. Si es una resistencia, lo que haríamos es simplemente ponerla aquí, sin vuelta de hoja. Ahí está, esa es la resistencia. Pero si tenemos un inductor, una bobina, lo que haríamos es que donde va la carga, que iría en esta parte de aquí, aquí iría la carga, pues tendría yo aquí en este dibujito con el inductor. Aquí tengo la bobina y con un diodo puesto en antiparalelo para suprimir los picos de voltaje luego de que yo desconecte la fuente. Esos picos de voltaje, si yo no pongo este diodo, van a subir muchísimo. Quizás, en este caso como son 15 volts, digamos que el voltaje de la bobina no se sube a 100 volts durante muy poco tiempo, pero pues de tantos picos de voltaje, pues se puede llegar a dañar el transistor, ¿ok? Entonces por eso está la bobina que pongamos, pues le ponemos un diodo en antiparalelo para controlar esos picos, ¿ok? Pero pues lo más común pues es que la carga pues es una simple resistencia, ¿ok? Es lo más común, pero pues igual, o sea, podemos decir, lo vuelvo a poner, load puede ser una resistencia, inductor, capacitor, lo que sea, nomás obviamente sabiendo lo que se está haciendo, ¿ok? Otra cosa importante es que esta fuente de corriente no va a funcionar con cualquier carga que yo le conecte, con cualquier resistencia de carga. ¿Por qué? Porque si yo me paso de cierto valor de la carga, de cierta resistencia a la carga, si estoy hablando de resistencia, lo que voy a hacer es que el transistor se sature y deje de trabajar en la región activa y por lo tanto ya no se comporte como una fuente de corriente. La fuente de corriente es una configuración que requiere, aquí lo voy a poner con letras mayúsculas, requiere transistor como se representan en los diagramas esquemáticos con la letra Q, requiere Q1, está en región activa. Y vamos a subrayarlo porque esto es muy importante. Región activa. No me sirve ni en cutoff, ni en corte, ni en saturación, ¿ok? Entonces, ¿yo cómo logro que Q1 siempre esté en la región activa? Bueno, eso se logra haciendo que esta tensión colector-emisor, ahí disculpen pues aquí tapar esto, si quieren lo borro, nomás sabiendo que ese transistor puede ser el 2N3904, CN4401, etc. Sabiendo que esta tensión colector-emisor debe ser mayor o igual a 0.1 volts. Vamos a dejarlo en 0.2 volts. O sea que si el transistor tiene este voltaje colector-emisor mayor o igual a 0.2 volts, yo voy a suponer que está trabajando, bueno, no suponer, está trabajando de hecho en región activa, en la región que a mí me interesa para lograr esta fuente de corriente. Entonces hay que ir estableciendo el límite mínimo, el límite máximo para la carga, y también podemos hacer algo similar con el voltaje. Esta parte del análisis donde estamos viendo los requerimientos de la fuente de corriente para que trabaje en la región activa y se comporte como una fuente de corriente, esto lo que estamos haciendo es analizando el compliance of the current source. No sé cómo sea en español, pero bueno, eso se maneja en el idioma inglés. Estaremos analizando esta parte. Espero que ahí todavía se alcance a apreciar, ¿sí? Entonces, vamos a analizarlo.
Vamos a ver el caso más burdo, el caso, pues sí, más bravo, más bruto, por así decirlo. Que es, en vez de poner una carga, cortocircuitar sin más, así. Por eso digo que es lo más bruto. Cortocircuito. Una resistencia cero. ¿Qué pasa ahí? Bueno, en este caso tengo 15 volts que llega hasta acá. Entonces, en este punto, en el colector, tengo más 15 volts. En el emisor tengo 5 volts. Por lo tanto, aquí, ¿qué voltaje tengo? Tengo 10 volts. Sin más. ¿Ok? Entonces, como la tensión colector-emisor es mayor de 0.2 volts, estoy trabajando perfectamente en la región activa. Entonces, ¿qué digo? Que la resistencia de carga mínima, en este caso, pues es cuando está en cortocircuito, en este caso 0 ohms. ¿Ok? Tiene esta ventaja, esta fuente de corriente, que si por accidente la cortocircuito así sin querer, no se va a quemar ni va a pasar nada, va a funcionar bien. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si aumento yo demasiado la resistencia de carga? Bueno, vamos a ver cuál es la máxima que le podemos poner. Voy a quitar esto. Y ahora voy a dibujar aquí para ver cuál es la resistencia máxima. ¿Cuál es el peor caso? Cuando tengo el voltaje colector-emisor de 0.2 voltios exactos. ¿Qué quiere decir? Que si en el emisor yo tengo 5 volts, pues acá ¿qué tengo? Acá tengo 5.2 volts. Resto estos dos y me da eso. Entonces, aquí, ¿cómo calculo yo este valor de resistencia para el caso peor? Bueno, tengo esta tensión, en este caso es 15 menos 5,2, 9,8, ¿sí? Volts. Y tengo esta corriente, entonces calculo la resistencia igual con la ley de Ohm. Resistencia de load, ya habíamos dicho. Ahí. Resistencia de load es voltaje 9,8 entre la corriente, en este caso es de 0.5 milis. Vamos a hacerlo rápidamente en la calculadora. Dividimos 9,8 entre 0.5 milis, nos da un valor teórico de 19.6 cas. Pero pues obviamente, como estamos en la teoría, no estamos considerando las tolerancias de los componentes, las resistencias intrínsecas del transistor en el emisor, ni la resistencia intrínseca de una fuente de voltaje. En este caso, en vez de considerar esta como el máximo, vamos a bajarnos poquito. Vamos a decir que la resistencia de load, la máxima, pongamos que son 19 K. O si ustedes quieren armar este circuito de una manera más sencilla, pues este valor no lo consiguen de manera estándar. El que conseguirían es el de 18 K. Ese sí se consigue de manera estándar. O igual pueden poner, para lograr los 19 K, pueden poner dos resistencias en serie, esta de 18 K y esta de 1 K. Y ahí tienen los 19 K. Pero yo, para no andarme con complicaciones, lo voy a dejar en 18 K, porque es un valor comercial. Entonces ahí está los requisitos para la resistencia de la carga. No puedo poner cualquiera, tengo que poner una carga cuya resistencia esté entre 0 ohms y entre 18 kilo ohms, ¿ok? Eso es por la parte de la carga. En la parte del voltaje no tiene mucha ciencia. En este caso, yo le recomendaría que si está trabajando a 15 volts, pues lo pueden bajar un poco. En este caso, por ejemplo, si lo bajan a 10 volts, esta resistencia tendrían que bajarla. ¿Por qué? Vamos a analizar rápidamente qué pasaría. Voy a borrar aquí, así como un caso, nomás para que vean a ver qué pasaría si yo de repente bajo esa tensión. ¿Qué pasaría si aquí en vez de 15 volts tengo 10 volts? ¿Qué va a pasar? Bueno,
Bueno, pues que en este caso, igual aquí quiero obtener de máximo 5.2 volts. Entonces, en este caso estoy perdiendo aquí 4,8 volts. Hagan la cuenta. Y si 4,8 volts lo divido entre 0.5 milis para sacar la corriente, la resistencia, perdón, me da aproximadamente 9,6 kilo ohms. Si se fijan, es un valor máximo menor que el que habíamos calculado, precisamente porque estoy bajando el voltaje y tengo menos tolerancia de error aquí para que no se sature el transistor. Entonces, así, se los dejo sencillo. Si van a bajar este valor de voltaje, pues bajen también el valor de resistencia. Igual, si esto yo lo cortocircuito, va a seguir funcionando igual. Si dejo a 9, 8, 7, 6, hasta 5.3 volts, yo puedo seguir cortocircuitando y no va a pasar nada. Solo que obviamente, si yo aquí me atrevo a poner 5.3 volts, por ejemplo, fíjense aquí nomás lo que va a pasar, que esta fuente de corriente necesariamente va a tener que estar cortocircuitada prácticamente para aquí tener los 5.2, 5.3 volts. Esto es como un rango. Entonces ahí van jugando ustedes, o incluso le podrían aumentar, no sé, en vez de disminuir, podrían aumentarlo a 20 volts y ahí ya podrían aumentar la resistencia de carga máxima. Solo obviamente no lo van a poner aquí a 100 volts o a 110 volts, porque entonces van a quemar el transistor. Pero pues ahí se puede ir jugando. Con lo que se tiene que tener pues más cuidado, se puede decir, es con las resistencias de la carga que debe tener. Ya en cuestiones de potencia, pues también podrían calcular la potencia máxima que pueden disipar las resistencias. En este caso, me parece que con las de 1/2 watt estaría más que bien. Igual lo podemos calcular rápidamente. Aquí grábense esto, o si no lo regresan. Otro punto importante pues también sería considerar la potencia. En este caso vamos a dejarlo cuando estábamos en 15 volts. Estamos en 15 volts. En este caso, por ejemplo, de esta resistencia, la potencia de R1. ¿Cuál es una fórmula para calcular la potencia de una resistencia? En este caso puede ser tensión por corriente, tensión al cuadrado dividido resistencia. O hay otra con la corriente, vamos a usar esta. En este caso viene siendo 9,4 al cuadrado entre 10K. Igual en este caso no hay mucho problema con esa resistencia. No, en este caso la potencia no llega ni a 10 milis. La potencia de R1 es como de 8,5 por ahí. No recuerdo el número. Entonces con una de medio watt es más que suficiente. Con esa no hay problema. Ni para que lo anoto aquí. La potencia del transistor. Bueno, la potencia del transistor. La potencia máxima, ¿cómo la calculo? Es la tensión colector-emisor por la corriente de colector. La máxima que podría llegar a tener así, pues sería cuando esté aquí cortocircuitado. En este caso, la tensión colector-emisor, aquí voy a tener 15 volts. 15 volts menos la tensión emisor, que son 5. Esa es la tensión. Y la corriente de colector, esa no varía, es 0.5 milis. Entonces la potencia en Q1, la potencia que va a disipar así máximo,
¿De cuánto es? Va a ser de 15 menos 5 por 0.5 mil. Igual, muy pequeña. 5 miliwatts. Me parece que esta también va a ser muy pequeña, entonces pues, no tiene caso calcularla. Igual lo pueden hacer, pero en realidad no se ocupa ni heatsink para el transistor, ni resistencias de alta potencia. Entonces, pues bueno, si se fijan aquí ya numeramos los 3 puntos principales. Siempre, al trabajar al diseñar una fuente de corriente con transistores, pues hay que acordarse que tienen que estar trabajando en región activa, hay que calcular los valores para que esté polarizada correctamente y funcione, calcular la resistencia de carga mínima, resistencia de carga máxima. Si vamos a poner un inductor, recuerden poner el diodo en antiparalelo. Y también cuando es ya en situaciones de potencia, pues consideren ponerle un disipador de calor al transistor, ponerle un heatsink o comprar resistencias de 1 watt, de 2 watts, de 10 watts, etc. Pero bueno, no me alargo más, espero les haya sido útil este video y pues ahí nos vemos hasta la próxima. Bye bye.